digamos, constancia alguna de que se haya deliberado y votado por la disolución del Congreso. En consecuencia, tanto los actos que protagonizó, digamos, muy mal actor en este caso, el señor del Solar, y luego los señores Ceballos y el propio Vizcarra, carecen de valor y efecto legal. Doctor García, buenos días. ¿Cómo le va, Pedro? Gusto en saludarlo. Buenos días. Buenos días, doctor García. Para poder un poco entender, si tiene razón o no Martín Vizcarra cuando dice, ¿por qué me quieren inhabilitar? Si el Tribunal Constitucional de ese periodo, de ese momento, del año 2020, enero 2020, ha dicho que el cierre del Congreso que yo hice es constitucional, validando esta figura de la denegación fáctica de la cuestión de confianza que realmente no existe hasta ahora en la Constitución, doctor García. Pedro, lo que sucede es lo siguiente: no hay acto del presidente que tenga valor legal si es que este no ha sido aprobado o refrendado por él o los ministros que correspondan. En este caso, observadas las actas de los consejos de ministros, no aparece en primer lugar que se haya debatido y que se haya aprobado la cuestión de confianza que debería pedir el Poder Ejecutivo en relación al concurso para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y tampoco existe, digamos, constancia alguna de que se haya deliberado y votado por la disolución del Congreso. En consecuencia, tanto los actos que protagonizó, digamos, muy mal actor en este caso, el señor del Solar, y luego los señores Ceballos y el propio Vizcarra, carecen de valor y efecto legal. Esa es la imputación y creo que es correcta. Ya, a ver, un poco para contextualizar con la gente que nos está escuchando en este momento, doctor García Toma. Regresando en el tiempo, 30 de septiembre 2019, el Congreso de la República se preparaba para comenzar a votar por los candidatos al Tribunal Constitucional. Hasta ahí estamos bien, recordando en el tiempo. Martín Vizcarra prácticamente envía a Salvador del Solar al Congreso de la República esa mañana para que plantee una cuestión de confianza bajo el argumento de que se necesita modificar el esquema de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República no acepta su participación y sí lo hace un congresista que le cede su escaño para que desde una curul, Salvador del Solar, plantee la cuestión de confianza. Hasta ahí estamos bien en el recuerdo. Sin embargo, el acto de que Salvador del Solar esté presente en el Congreso debió haber sido primero acordado en Consejo de Ministros. En efecto, dado que él iba a solicitar a nombre del Poder Ejecutivo la cuestión de confianza, y al no haberse debatido ni votado en el Consejo de Ministros, esa participación es inconstitucional. Luego de lo que usted refiere, el señor del Solar extrañamente renuncia y no espera, digamos, la transmisión del cargo a su sucesor, sino se va de manera inmediata. En ese contexto asume el señor Ceballos, y el señor Ceballos, sin acuerdo del Consejo de Ministros, refrena la decisión del presidente de disolver inconstitucionalmente el Congreso. Ya, hagamos un paréntesis ahí para entender mucho más la figura jurídica que estamos en estos momentos intentando dilucidar. El Congreso de la República finalmente desoye el planteamiento de cuestión de confianza de Salvador del Solar, que ya nos está explicando usted, no existe acta de Consejo de Ministros en la que aprueban esa postura del entonces presidente Consejo de Ministros Salvador del Solar. No existe acta que refrende esa conducta de plantear esa cuestión de confianza. Sin embargo, el Congreso debió haberse allanado a ese planteamiento de cuestión de confianza para poder modificar el esquema de selección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que era la pretensión de Martín Vizcarra. Si no hay, digamos, acuerdo, no hay petición válida. Pero en este caso, el Congreso votó a favor de la solicitud planteada por el señor del Solar. Sucedió
que en el momento en que el presidente de la República se dirigía a la nación señalando la disolución inconstitucional del Congreso, momentos antes ya el Congreso había aprobado la cuestión de confianza, y luego de que se enviara, a pesar de que se envió el texto al Poder Ejecutivo, este no fue recepcionado. Pero ese es un hecho irrelevante. Lo sustancial es que ninguno de los actos que ejecutaron ni del Solar, ni Ceballos, ni Vizcarra tiene valor alguno. Claro, yo le pregunto este punto del Congreso si pudo haberse allanado porque, por ejemplo, ahora mismo una cuestión de confianza no puede ser planteada sobre actos que le corresponden directa y exclusivamente al Congreso de la República, como el caso de la elección de tribunos del Tribunal Constitucional. Siempre fue así. En un tema que no es relevante para ahora, pero habría que decir que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara que los nombramientos del Tribunal Constitucional son actos exclusivos, propios y excluyentes del Parlamento, ¿no? Y Vizcarra quiso meter sus narices en ese proceso que era excluyente del Congreso. Así es. Ya. Digamos, el argumento es muy claro y además, en este caso, objetivamente concluyente, porque se han solicitado las actas. Y con alguna experiencia le digo, porque yo he tenido oportunidad de participar en esos consejos, todos los ministros se preocupan de que el acta contenga exactamente aquello que se ha suscitado, porque usted sabe que eso trae responsabilidad política y jurídica. Entonces, no es un acta cualquiera, ¿no? Porque de alguna manera se decide el destino del decoro o incluso la libertad personal de los partícipes en esas reuniones. Ya, doctor García, hay otro elemento también importante, u otro hecho importante. El momento en la que, mediante mensaje a la Nación, Martín Vizcarra declara el cierre del Congreso de la República por esta figura inexistente de la denegación fáctica de la cuestión de confianza. Esa figura no existe. Sin embargo, para que declare la disolución del Congreso, ¿se necesitó también de un acuerdo de Consejo de Ministros? Exacto. En primer lugar, ya no existía Consejo de Ministros, mejor dicho, existía, pero habían renunciado. Ya. Y como él no nombra a los reemplazantes, solamente nombra a Ceballos, con Ceballos toma la decisión. Pero lo hacen, vuelvo a repetir, sin que exista un acuerdo, tal como lo exige la Constitución, de la totalidad de los integrantes del gabinete. O sea, destrozaron los procedimientos como mejor les pareció, a Vizcarra y a Ceballos y a todos. Por cierto, no hay forma alguna de salvar esos actos que fueron claramente arbitrarios e inconstitucionales. Claro, porque con la renuncia de Salvador del Solar se cae el gabinete de ministros, Vizcarra solamente tiene a Ceballos y determina con él cerrar el Congreso sin que exista acta de por medio y menos sin que exista un Consejo de Ministros. Exactamente, sí, así es. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué el Congreso finalmente no termina aprobando la inhabilitación en ese extremo de Martín Vizcarra? Lo que sucedió fue que lamentablemente no tenemos un Congreso de la República responsable. Había cuenta que el día jueves era feriado no laborable y lo mismo el viernes para el sector público. Más de un congresista no asistió ni presencial ni virtualmente. Es por esa razón que no se pudo alcanzar el número de votos suficiente. Sin embargo, de conformidad con lo que establece el reglamento del Congreso, se puede pedir una reconsideración. La reconsideración ha sido planteada por dos bancadas dentro del tiempo que establece ese reglamento y seguramente esta semana que viene volverá a ser votada. Sin embargo, yo escuchaba a un abogado vinculado a los procesados, en este caso particular Salvador del Solar, mencionar que esa petición de reconsideración era inconstitucional. No, está prevista en el reglamento y Pedro, usted que sabe que es un periodista juicioso, no es la primera vez que se reconsidera una votación. Siempre que se haga, digamos, en la sesión en que se produce la votación o en la sesión siguiente.
O sea, podría volverse a votar otra vez siempre y cuando el Congreso así lo decida. Así es. Si es que se presenta la reconsideración en el mismo día de la votación, cosa que se hizo, o en la sesión siguiente, que será de esta semana, pero ya la reconsideración está planteada. ¿Y en qué infracciones o delitos habría incurrido Martín Vizcarra con esos actos, doctor García Toma? En realidad aquí lo que la inhabilitación se produce por una violación a la Constitución. Se ha ejecutado un acto prohibido o se ha dejado de hacer un acto que era obligatorio. En este caso, se ha disuelto el Congreso sin el cumplimiento de las reglas de debate y aprobación previa por parte del Consejo de Ministros. ¿Y el Tribunal Constitucional que terminó validando ese cierre del Congreso, en qué quedó? ¿Qué responsabilidad tiene? El tribunal se pronunció sobre dos cosas distintas, equivocadamente, por supuesto, equivocada e interesadamente. Se pronunció sobre el tema de la delegación fáctica, que todos sabemos que no existe, ellos la convalidaron. Y se señaló además que se trataba de un hecho consumado, ¿no? ¿Y por qué digo interesadamente? Porque se estaba votando la sustitución de esos magistrados por otros a través del concurso que establece la Constitución. Al haberse, disuelto el Congreso, quedó sin efecto el concurso y estos magistrados que firmaron se quedaron 3 años más. Votaron y decidieron validar el cierre del Congreso inconstitucional de Martín Vizcarra bajo un clima de conflicto de intereses, porque ellos iban a ser removidos. Así es, ellos tenían un interés directo en la votación. Prueba de ello que se quedaron 3 años más. Sí. Y ahora, en el 2023, hemos conocido otra sentencia del Tribunal Constitucional en la que establece que no existe la figura de denegación fáctica de la cuestión de confianza. ¿Esto puede ser un insumo para la inhabilitación o posterior proceso penal contra Martín Vizcarra por ese tema? No, porque la segunda sentencia no anula los efectos de la primera. Lo que hace es dejar para la historia aclarado y que no se vuelva a repetir de que el presidente de la República no puede disolver, el Congreso si es que no existe una decisión expresa del Congreso de apoyar o no apoyar el pedido de confianza, ¿no? Doctor García Toma, muchas gracias por esta pedagogía constitucional que nos ha ayudado para todo el país. Que tenga buen día. Gracias a usted, Pedro. Gusto en saludarlo.